Hola a todos, bienvenidos a Del pasado al presente. Este es un espacio donde como jóvenes analizamos los temas que marcan nuestra sociedad bajo una lupa histórica. En el episodio de hoy abordaremos un tema que nos toca de cerca y lo llamaremos las heridas de la arena, la masacre de Vallaportete. Pues creemos firmemente que entender lo que ha pasado en nuestras comunidades es la única forma de entender quiénes somos hoy. Como dijo George Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, entender lo que pasó en esta comunidad guayú es entender las heridas que aún intentan cerrar en nuestro territorio. Por esa razón, hoy vamos a conversar sobre un hecho que fracturó el corazón de la Alta Guajira y del pueblo guayú. Con ustedes, la masacre de Vallaportete. La mañana del 18 de abril del 2004 comenzó como cualquier otra en Vallaportete, una pequeña comunidad del pueblo indígena guayú ubicada en la Alta Guajira. El sol empezaba a levantarse sobre el mar Caribe mientras los habitantes realizaban sus actividades diarias. Muchos hombres de la comunidad habían salido temprano a trabajar en la pesca o a cuidar el ganado, algo común en la vida cotidiana de la región. Sin embargo, alrededor de las 7 de la mañana, la tranquilidad del lugar fue interrumpida. Un grupo de aproximadamente 40 o 50 hombres armados llegó a la comunidad. Eran paramilitares, pertenecientes al Frente contra Insurgencia Guayú. Algunos vestían ropa similar a la del ejército, mientras que otros estaban vestidos de civil. Entre ellos también habían personas con pasamontañas y sandalias tradicionales de la cultura guayú. Desde el primer momento, la presencia de estos hombres generó miedo. La comunidad estaba prácticamente indefensa. En el lugar se encontraban principalmente mujeres, niños y personas mayores. Los paramilitares empezaron a recorrer la zona, amenazando a los habitantes y generando terror. No solo buscaron personas, atacaron el alma de la cultura guayú. Fueron al cementerio y profanaron las tumbas. Para un guayú, el respeto de los muertos es sagrado. Profanar sus restos es una agresión espiritual irreparable. Para este pueblo indígena, el respeto por los muertos y los rituales funerarios es fundamental, por lo que este acto representó no solo una agresión física, sino también una profunda ofensa cultural y espiritual. Mientras el miedo se extendía por toda la comunidad, algunos habitantes intentaban esconderse para protegerse. Entre ellos se encontraba Margot Fince Epinayú, una mujer guayú de 70 años. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, ella y su madre, María Antonia Fince, de 101 años, intentaron ocultarse detrás de unos cardones cerca de su casa, pero los paramilitares las encontraron. Margot fue capturada por unos hombres armados, según dicen los testimonios de las personas que presenciaron estos hechos, que fue subida a una camioneta y que luego fue amarrada de manos y pies. Los paramilitares la golpearon brutalmente con armas como hachas y machetes, donde finalmente le dispararon y dejaron su cuerpo cerca de su vivienda. Este acto fue el inicio de uno de los peores episodios de aquella jornada. La señora Margot era una mujer mayor respetada en su comunidad y dentro de su familia. Por esa razón su asesinato causó un profundo dolor entre los habitantes de la comunidad. Y durante la incursión la violencia nunca se detuvo. Los paramilitares continuaron amenazando y atacando a la población. Incluso varias personas fueron asesinadas, otras desaparecieron y muchas de esas familias comenzaron a morir para salvar su vida. El miedo se apoderó de Vallaportete. Ante el peligro, numerosos habitantes decidieron abandonar sus hogares. Muchas familias guayú se desplazaron hacia otras zonas de la Guajira e incluso cruzaron la frontera hacia Venezuela buscando protección. En cuestión de horas, una comunidad que había vivido durante generaciones en ese territorio quedó prácticamente vacía. Cuéntanos un poco sobre usted y su experiencia como investigadora en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Bueno, mi nombre es Alenis Camargo, soy docente del área de Ciencias Sociales en la institución educativa de Ensila Escolar. Fuimos convocados muchos docentes de todo el país para hacer un estudio y hacer el testimonio escrito de las masacres que han ocurrido en Colombia. Entre ellas está la masacre de Vallaportete. Ahí estuvimos, conocemos la historia, sabemos qué fue lo que pasó.
quiénes fueron las personas implicadas, tanto las víctimas como los victimarios. Además de eso, fui docente de una estudiante que fue afectada por esa masacre, donde su abuela la mataron, donde una primita de 13 años también murió, donde asesinaron a varios parientes de ella. Incluso trabajé con una compañera que también asesinaron a su hermana, la cual los hijos y los parientes más cercanos están protegidos en Estados Unidos. ¿Qué mensaje cree que debería quedar para las personas que escuchan esta historia hoy? Bueno, no todo el mundo conoce la historia, o las historias de lo que ha ocurrido en Colombia, pero sí sería bueno que todas las personas o los jóvenes se interesen por leer más, enterarse de lo que ocurre a nuestro alrededor. Somos guajiros y de pronto no conocemos lo que ocurrió allí y en otras partes de la Guajira. Y sería bueno que la gente tuviera más en cuenta su historia. Bueno, muchas gracias. La masacre dejó profundas heridas en la comunidad wayuu. No solo significó la pérdida de vidas humanas, sino también la ruptura del tejido social, el desplazamiento forzado de muchas familias y una fuerte afectación cultural. La masacre de Bahía Portete generó profundas afectaciones psicológicas en la comunidad wayuu. Los sobrevivientes experimentaron trauma, miedo persistente y recuerdos recurrentes de los hechos violentos. Asimismo, la pérdida violenta de familiares y la imposibilidad de realizar plenamente los rituales funerarios tradicionales. Esto intensificó el duelo y el sufrimiento emocional. El desplazamiento forzado provocó además sentimientos de desarraigo, pérdida de identidad cultural y ruptura del tejido comunitario, afectando especialmente a mujeres, niños y jóvenes, quienes enfrentaron mayores niveles de vulnerabilidad emocional y social. Durante la masacre de Bahía Portete se vulneraron gravemente varios derechos humanos fundamentales a la comunidad wayuu. En primer lugar, se violó el derecho a la vida. Como consecuencia de esto tenemos los asesinatos cometidos contra los miembros de la comunidad. También se vulneró el derecho a la integridad personal, ya que las víctimas sufrieron de actos de violencia física, torturas y tratos crueles. Asimismo, se afectó el derecho a la dignidad humana, debido a que todos estos actos de humillación y violencia ejercida especialmente contra la mujer. Otro derecho vulnerado fue el derecho al territorio y a la cultura, ya que la comunidad indígena fue desplazada de su propio territorio ancestral y se profanaron por lugares sagrados como el cementerio. Ya sabemos que los hechos de masacre de Bahía Portete violaron varias normas internacionales que protegen los derechos humanos. Por ejemplo, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protegen derechos básicos como la vida, la integridad y la dignidad de las personas que fueron gravemente vulnerados durante la masacre. Además, los convenios de Ginebra de 1949 establece que la población civil debe ser protegida durante los conflictos armados y prohíbe, escuchen bien, la violencia, la tortura y el desplazamiento forzado. Por último, normas como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas protegen los derechos de los pueblos indígenas como su territorio, su cultura y su seguridad. En conjunto de todo esto, estas normas obligan al Estado a investigar lo ocurrido y garantizar justicia para la comunidad indígena, reparar las víctimas y evitar que estos hechos se repitan en otros momentos de la vida. Después de la masacre de Bahía Portete, se iniciaron diversas acciones jurídicas e investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. En primer lugar, la Fiscalía General de la Nación abrió investigaciones penales para identificar a los integrantes del grupo paramilitar que participaron en la incursión armada. A partir de estas investigaciones, algunos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, fueron capturados y procesados por delitos como homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Además, algunos responsables fueron juzgados dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz.
un mecanismo creado en Colombia para investigar y juzgar integrantes de grupos armados paramilitares, con el fin de reconocer la verdad sobre los hechos del conflicto armado. Paralelamente, las víctimas y organizaciones de derechos humanos impulsaron procesos para exigir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Estos procesos incluyeron denuncias ante instituciones nacionales y el acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos. Si hablamos de psicología jurídica, esta cumple un papel fundamental en la atención a las víctimas de hechos como la masacre de Villa Portete. Su función principal es evaluar, comprender y atender las afectaciones psicológicas causadas por la violencia, así como apoyar los procesos de justicia. En primer lugar, la psicología jurídica contribuye a evaluar el impacto emocional y psicológico que los hechos violentos generan en las víctimas, como trauma, miedo, ansiedad o estrés postraumático. También participa en la recolección de testimonios, procurando que las víctimas puedan narrar lo ocurrido en un ambiente seguro y respetuoso, evitando la revictimización durante los procesos judiciales. Además, los profesionales en esta área pueden abordar peritajes psicológicos que sirven como evidencia en los procesos legales, ayudando a demostrar las consecuencias psicológicas del crimen. Con esto llegamos al final de nuestro podcast. Hoy recordamos lo ocurrido en Villa Portete como un hecho que marcó profundamente a la comunidad wayúu y que hace parte de la historia del conflicto armado en Colombia. Hablar de estos acontecimientos es importante para mantener viva la memoria de las víctimas, como también reconocer el impacto que dejó esta tragedia y reflexionar sobre la importancia de defender los derechos humanos y la dignidad de todas las comunidades. Agradecemos a todos por escucharnos. Esperamos que este espacio haya servido para comprender mejor lo sucedido y para recordar que conocer la historia es fundamental para construir un futuro con más justicia, respeto y paz. Muchas gracias.